El rendimiento de un jugador de voleibol es variado. Después del salto y el golpe, debe saber aterrizar con seguridad y mantenerse en juego. Aquí entra en juego la técnica de caída, que hoy analizaremos desde el punto de vista del entrenamiento físico. Su objetivo es transformar una caída inevitable al suelo en un regreso fluido al juego. Tras el contacto con el balón, amortiguar la caída y pasar a un deslizamiento o rotación. Esto debe entrenarse de forma sistemática y fuera del estrés competitivo. ¿Y en los niños? La primera tarea es sencilla pero esencial: dejar de tener miedo al suelo, porque quien teme la pista difícilmente podrá entenderse con ella. El roll, es decir, la caída lateral, puede entenderse como una técnica de emergencia, pero técnicamente depurada para situaciones en las que el balón está bajo y lejos. El jugador utiliza su propia inercia, distribuye las fuerzas por la parte externa de la rodilla, el muslo y la cadera, y rueda de forma fluida hasta volver a la posición defensiva. El contacto no se produce sobre la rótula, sino a lo largo de la línea lateral del cuerpo, lo que permite dispersar la carga y continuar el movimiento. El factor limitante suele ser la capacidad de desacelerar lateralmente de forma controlada y combinar el frenado con la rotación, distribuir el contacto a través de la cadera y el dorsal ancho y proteger al mismo tiempo la cabeza con los brazos. Igual de importante es el rápido regreso a la posición básica. Desde el punto de vista físico, intervienen tanto la fuerza antirrotacional como la fuerza rotacional controlada del tronco, así como la estabilidad de la cadera y de la cadena muscular lateral, además de la estabilidad del hombro apoyada por el dorsal ancho. En la práctica se utilizan zancadas laterales con descenso controlado. El llamado Copenhagen Plank es un ejercicio altamente efectivo para fortalecer los aductores. Es clave en la prevención de lesiones en la zona inguinal. También es fundamental practicar un get up fluido, es decir, la transición desde las caderas o las rodillas hasta la posición básica. Cada caída de calidad se basa en ciertos cimientos. La base es la movilidad del tobillo y la cadera. Sin ella, el jugador no puede bajar lo suficiente. El paso hacia el balón se vuelve pesado y en lugar de un sentarse controlado, aparece el colapso. La estabilidad del hombro y del codo es igual de importante porque los brazos no solo sirven para jugar el balón, sino también para un contacto seguro con el suelo. Un tronco estable actúa como puente para la transferencia de fuerza y la rotación. Sin él, el cuerpo se quiebra en la zona lumbar durante el roll. También es clave un rango de movimiento suficiente en la muñeca, especialmente en el contacto de la mano con el suelo. La carga debe dosificarse y periodizarse. Demasiadas caídas en poco tiempo significan más estrés mecánico que beneficio. La caída debe aprenderse, no simplemente sobrevivirse. Y así pasamos gradualmente de los ejercicios de estabilización para niños y jóvenes jugadores a los maestros que los incorporan en su entrenamiento, como nuestro guía George Grosser o los jugadores de la selección brasileña de voleibol. La plancha, o dive, representa una verdadera técnica de emergencia, cuando un simple paso ya no es suficiente y el cuerpo debe estirarse hacia adelante, a menudo hasta un impulso casi horizontal. No se trata solo de la fase de vuelo, sino sobre todo de la forma de aterrizar. El movimiento puede dividirse en fase previa al contacto, fase de contacto y fase posterior al contacto. Es clave el desplazamiento hacia adelante, la absorción de la caída con brazos y tronco y la posición de la cabeza. Barbilla arriba, porque la cabeza no es un ariete. El factor limitante suele ser la calidad del último paso hacia la posición baja, la capacidad de generar un impulso casi horizontal y la absorción controlada del impacto sin una hiperextensión excesiva de la zona lumbar. En el voleibol femenino y en el de niñas se observa cada vez más un pequeño detalle. La caída no se frena con las muñecas, sino con los codos.
no es una revolución, sino una evolución razonable que tiene en cuenta las diferencias anatómicas entre el cuerpo masculino y el femenino. Sin embargo, el voleibol admite excepciones. A veces se ve una plancha al estilo masculino en el juego femenino. En otras ocasiones, un hombre que amortigua la caída con los codos. El cuerpo busca simplemente su forma más segura de llegar al suelo. Y volvemos de nuevo a los niños y a los comienzos absolutos, cuando apenas están descubriendo el suelo y lo que su cuerpo puede hacer. Con la plancha hay que empezar en algún momento, y cuanto antes, mejor. Desde el punto de vista físico, es necesario desarrollar la fuerza excéntrica de las extremidades inferiores para la frenada. En el entrenamiento funcionan bien las zancadas con descenso controlado y alcance hacia adelante. Siempre es una satisfacción cuando aquello que trabajamos con paciencia con jóvenes talentosos se puede observar en el más alto nivel del voleibol, como en el caso de Nikolov y sus compañeros. Entonces uno puede decirse con satisfacción silenciosa, sí, este camino tiene sentido. Luego existe toda una serie de ejercicios que, de forma discreta pero constante, fortalecen el centro del cuerpo. Imitan la posición de la plancha defensiva como si el cuerpo ensayara previamente y lo preparan en silencio para el momento en que la caída sea real. Incluso el vuelo hacia el suelo debe estar automatizado. Las flexiones de brazos, incluidas las variantes excéntricas, las scap push-ups o el pike push-up, un ejercicio avanzado con el propio peso corporal enfocado en hombros, tríceps y parte superior del pecho, forman parte del proceso. También está el control escapular. Es fundamental para el correcto funcionamiento de la articulación del hombro, ya que la escápula actúa como base estable para el movimiento del brazo. Si su movilidad está alterada, se produce sobrecarga, dolor y disminución del rango de movimiento en el hombro. El pancake, en cambio, es una defensa sutil, pero técnicamente exigente muy cerca del suelo. La técnica con una sola mano consiste en deslizar la palma hacia abajo sobre el suelo para que el balón rebote en el dorso de la mano y no en la pista. En la combinación de plancha y pancake, el jugador se impulsa hacia adelante, la mano activa se desliza abierta, el otro brazo amortigua el impacto y la cabeza permanece en posición segura. El límite está en la capacidad de bajar extremadamente y avanzar al mismo tiempo, colocar correctamente la mano con la palma hacia abajo y controlar la caída con el otro brazo. Desde el punto de vista físico, son indispensables la estabilidad del hombro y del codo, la tolerancia de la muñeca, la movilidad de caderas y tobillos sin colapso, y la capacidad de volver rápidamente al juego. El pancake no es el final de la acción, sino un paso intermedio. En la práctica, ayudan el fortalecimiento controlado de los extensores de la muñeca, los desplazamientos bajos hacia adelante con control del tronco y el entrenamiento progresivo de la reacción mano al suelo, primero sin caída y después con deslizamiento sobre superficie blanda. Y llegamos al final. En el voleibol, una caída no es una derrota frente a la gravedad, sino un acuerdo con ella. Quien entiende cómo distribuir fuerzas, absorber energía y volver al juego, convierte el suelo en aliado y un balón aparentemente perdido en una nueva oportunidad. De eso también trata la defensa en el voleibol.